Buenos días, tengan todos y todas ustedes. Es un gran placer estar aquí en el Cusco para compartir con ustedes unas ideas y las cosas que estamos haciendo desde la Fundación Moore. Agradezco especialmente a Red LAC, a Profonampe, a Antón, ahí está, ok, pensé que te había sido. Gracias, Antón, por invitarme. Bueno, entonces empecemos. Para los que no me conocen, mi familia es de Cajamarca, en los Andes orientales del Perú. Como describió el antropólogo John Murra sobre la economía andina, en el pueblo de mi madre los habitantes controlaban diferentes pisos ecológicos y tenían diferentes cultivos que les daba seguridad alimentaria. Todo esto está bajo amenaza por el cambio climático. Mi trabajo es profesional, pero también es muy personal. En julio regresé a Cajamarca y me reencontré con una de las fuentes del río Amazonas. Ahí está esa foto superior. Que ese río, ese manantial alimenta el pueblo de mi madre. El manantial sale de un cerro, va paralelo a un tramo del camino Inca, Capacñán, baja al pueblo y sigue bajando hasta llegar al río Marañón, tomando más afluentes en el camino. Desde la unión de los ríos Marañón y Ucayali hasta la boca del Amazonas hay alrededor de 3.750 kilómetros y desde la fuente más lejana en el Mismi, en Arequipa, se calcula unos 7.000 kilómetros más o menos. Sabemos pues que es la fuente más lejana del Amazonas. Esta mañana escuché que Karina y Virgilio Viana ha venido de Brasil para con Karina Pinasco ir a ver justamente la fuente más lejana del Amazonas en el Mismi. ¡Qué maravilla! Ojalá podamos tener un área protegida allí. Bueno, entonces sabemos que hay alrededor de 21 ríos primarios, alrededor de 38 ríos secundarios, y estos datos hacen al río Amazonas el más caudaloso del mundo y también el más largo. Entonces ya a nosotros nos enseñaron que el Nilo era más largo, pero trazando la fuente más lejana, pues es el Amazonas. Bueno, también hay miles y miles de manantiales que son la fuente del Amazonas, pero como el Principito y su rosa, yo pienso que nuestro manantial cerca al pueblo de mi madre es el más lindo de todos. Hoy quisiera hablarle de muchas cosas, pero me voy a enfocar en unas 3 cositas. Primero, hablar de mosaicos, las áreas de manejo múltiple, conectividad, áreas protegidas y territorios culturales. También sobre la importancia de una planificación a largo plazo en el contexto del cambio climático, donde tenemos que apuntar hacia una deforestación cero y de tener una transición energética hacia fuentes renovables. Y también la gobernanza, la importancia de tener buenas políticas públicas que se cumplan para poder asegurar inversiones y paz social. Esto incluye financiación a largo plazo para el desarrollo sostenible y construcción de alianzas. ¿Qué evoca la idea de mosaicos? Los pedacitos de los mosaicos por sí mismos no tienen tanto significado, pero si unimos esos mosaicos, podemos tener un todo que tiene sentido. Nos podemos imaginar un futuro diferente pensando en los diferentes pedacitos que toman un todo integral. Si bien la Amazonía se tiene que ver como un todo y se debería manejar como un todo, desde la Fundación Moore, desde nuestra iniciativa andino-amazónica, vimos pertinente de tomar unidades más manejables para poder hacer nuestras inversiones, para poder manejar mejor nuestro impacto.
Así hemos concebido de enfatizar nuestro trabajo en 12 mosaicos, 6 en Brasil y 6 mosaicos en la región andina. Hemos definido un mosaico como una unidad de planificación que contiene diferentes tipos de uso: áreas protegidas, territorios indígenas, ciudades de diversos tamaños y otros tipos de usos más. Los límites de los mosaicos que nosotros hemos concebido en realidad son arbitrarios. Son cuencas de ríos y son jurisdicciones particulares para poder desarrollar e implementar políticas públicas sólidas que puedan llevarse a cabo en estos lugares, en estas unidades. En su análisis de estos mosaicos, Rob Wallace y coautores afirman que estos 12 mosaicos que les muestro cubren aproximadamente 50% de la cuenca amazónica y que representan y que albergan 70% de todas las especies amazónicas. Entonces podemos afirmar que el enfoque de estos mosaicos tiene un alto valor de conservación biológica. En la primera fase de nuestra iniciativa Andes Amazonía, hemos invertido, la primera fase duró unos 18 años y en esa fase invertimos alrededor de 540 millones de dólares. La segunda fase, que fue aprobada el año pasado por 10 años, se han aprobado 300 millones de dólares hacia el año 2031. Hace 20 años, el 2003, habían más o menos 260 millones de hectáreas o 30% del territorio de la Amazonía bajo algún tipo de conservación. Pero muchas de estas áreas protegidas estaban en papel, no había mucho manejo efectivo. Nuestro propósito fue entonces, desde entonces, invertir en tener un manejo efectivo en estas áreas protegidas y agregar más áreas protegidas y territorios indígenas a la Amazonía. Entonces, hoy se calcula más o menos que hay 408 millones de hectáreas. El 2003, 260 millones de hectáreas y sin contar la sobreposición, o más bien contando la sobreposición entre áreas protegidas y territorios indígenas en algunas partes, y 30% del territorio, y ahora 408 millones de hectáreas, que son casi 50% del territorio. Pero sabemos que para la Amazonía se necesita conservar por lo menos 70% del territorio para evitar el colapso ecológico. Eso significa que nos falta proteger, conservar, seguir conservando el 50% que tenemos, y segundo, agregar 20% más bajo medidas de conservación. Ese es el desafío que nos hemos puesto. En los óvalos amarillos aquí vemos áreas protegidas. Ok, retrocedo un poquito. Esta imagen es tomada desde el espacio por NASA. Todos esos puntitos rojos que ven ahí son incendios. Y durante 7 días, el 2019, hubieron muchos incendios. Pero si ustedes miran las áreas dentro de estos óvalos, son áreas oscuras que resistieron el fuego. Esas áreas son áreas protegidas. Si miramos en Brasil, en el área más oriental, esa área oscura es el Parque Nacional de Xingu, que es un área indígena y además es un área de conservación. Y si miramos hacia el lado del Perú, esas áreas que resistieron los fuegos también son áreas protegidas: Manu, Purús, Tambopata. En esta diapositiva podemos ver esto un poco mejor. Puntos rojos, deforestación, áreas verdes, áreas protegidas. Entonces, podemos afirmar que sí, las áreas protegidas sirven, funcionan como una defensa a la deforestación y al cambio climático. Pero sabemos que eso no es suficiente. En nuestro trabajo lo que empezamos a ver, y
después del 2019 pensamos, bueno, tenemos poco tiempo y tenemos que hacer algo rápido. Entonces nos dimos esta meta de que las columnas que ustedes ven en verde representan áreas protegidas y territorios indígenas, como dije, más o menos 50% de la Amazonía. Nuestras inversiones a futuro van a seguir enfocadas en tener manejo efectivo de estas áreas. Y para ello nuestras intervenciones serán alrededor de tener los PFPs, como ARPA en Brasil, Patrimonio del Perú aquí, Herencia Colombia, y ojalá una en Bolivia pronto. Bueno, entonces esa es la parte verde. La parte de las columnas celestitas son las partes que queremos agregar hacia el futuro. Por lo menos 50 millones de hectáreas más de territorios indígenas y otros territorios manejados colectivamente, como en Brasil, quilombolas, de los afrodescendientes, y 50 millones de hectáreas más de manejo efectivo. Y aquí, como dijo Mariana más temprano, no tienen que ser áreas protegidas, sino tienen que ser diferentes tipos de unidades de conservación o unidades de manejo sostenible. La idea es de que tengan un manejo efectivo. La otra cosa a tener en cuenta es de que cuando hablamos de la Amazonía, siempre estamos pensando en bosques y en detener la deforestación. Sin duda esto es la base del trabajo, pero también tenemos que tener en cuenta ecosistemas de humedales, ecosistemas de sabanas naturales, particularmente aquellas áreas donde existe un carbono fijo en el terreno que si se libera no se puede recuperar jamás. El trabajo de conservación internacional sobre irrecoverable carbon o carbono que no se puede recuperar informa esta aproximación. Entonces, en la Amazonía vemos los ecosistemas, vemos la flora más claramente. Lo que es más difícil es ver la fauna, que es muy diversa en la Amazonía, que habitan todos estos ecosistemas y que también merecen ser protegidos. Aquí un poco difiero con Gabriel, que dice que no hay que hacer nada y que ellos se van a cuidar solos. Creo que no, porque está en nuestras manos también. Es por causa de nosotros que existe el cambio climático. Entonces tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Yo quería compartir estas imágenes con ustedes ahora porque son súper relevantes. Cada año el planeta y particularmente la Amazonía se están volviendo más calurosos. En estas imágenes de Planet podemos ver un contraste profundo en el mismo lugar. Son imágenes del Río Negro en Brasil, cerca donde vive Virgilio. La primera imagen es del 13 de septiembre. Se ve un nivel del caudal normal y la segunda imagen es del 8 de octubre. Se ve el río casi seco. Esto sucedió solamente en 3 semanas. El impacto de la sequía es enorme para la gente, pues afecta la navegación y peor aún, su seguridad alimentaria. La sequía es particularmente brutal para la fauna de la región. En esta imagen difundida por Sumauma, vemos a investigadores del Instituto Mamiraguá tratando de salvar a un delfín de río en el lago Tefé. En menos de 20 días han muerto más de 120 delfines rosados, la mayor mortandad registrada históricamente. ¿Qué causa el cambio climático? Nuestro comportamiento, el comportamiento humano y nuestro uso de combustibles fósiles. Cuando nos opusimos en los 80s y los 90s a la explotación petrolera, lo hicimos bajo los argumentos de conservar hábitats naturales y la integridad de las sociedades indígenas. Estos argumentos siguen vigentes, pero ahora tenemos un argumento más fuerte, el cual es la preservación de la vida misma, no solamente donde se extrae el petróleo, sino en toda la nación, en todo el planeta.
las acciones locales tienen un impacto global. En este mapa de Perú reciente, de Perú Petro, y gracias a Dar por proporcionarme estas imágenes y la discusión de ayer muy rica que tuvimos sobre el tema de hidrocarburos. En esta imagen de Perú Petro se ven en cuadritos rosados las áreas que se quieren promocionar para exploración y explotación petrolera en el Perú ahora. Si nos fijamos bien, esto afecta humedales frágiles, como el abanico del Pastaza en el norte del Perú, que contiene turberas y carbono irrecuperable si es que se explota. Y si seguimos mirando en detalle, vemos además que estas posibles concesiones se sobreponen a áreas protegidas y territorios indígenas. Actualmente existen leyes en el Perú que dicen que no se puede explorar o explotar hidrocarburos en estas áreas. Sin embargo, sabemos que hay sectores económicos muy fuertes que ahora están enfocados en cambiar estas leyes. Esta es una buena oportunidad para tener el debate sobre qué visión de desarrollo se debe tener, cómo se van a cumplir los compromisos internacionales a cabalidad para no contribuir al cambio climático y sobre todo cómo se van a cumplir los compromisos nacionales de una vida saludable para los habitantes de este país. En este contexto es bueno tener en cuenta y aprender del Ecuador. El nuevo presidente ha declarado que va a respetar la voluntad del voto popular, que apuntó a no explotar hidrocarburos en el Yasuní. Me falta poco tiempo, así que voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la importancia de todo esto, hay que aprender de las lecciones recientes, como del proyecto Camisea en el río Urubamba, y también aprender que una vez que se abre el acceso a diferentes áreas que han sido remotas, es muy difícil controlar la explotación de actividades extractivas como la extracción del oro aluvial. Hay que aprender del pasado, de Camisea, dije, y sobre todo de lo que se trató de hacer en tratar de incorporar a la sociedad local en el proyecto. Creo que sería muy bueno escuchar a las comunidades nativas de alrededor de Camisea y realmente entender cuál fue el impacto de este proyecto para ellas, más allá de lo que se lee normalmente. Por otro lado, en Brasil tenemos un poco más de esperanza para el futuro de la región ahora, después de 4 años terribles, donde subió la deforestación, ahora existe una clara voluntad política para parar la deforestación y desarrollar alternativas económicas basadas en la naturaleza. Aquí les muestro un mapa elaborado por IPAM, una organización brasilera de investigación e incidencia. Las áreas en rojo son áreas deforestadas, las áreas verdes y amarillas son áreas de conservación y áreas indígenas, las áreas en naranja y verde claro son áreas públicas sin una designación oficial. Ahora se está analizando la posibilidad de transformar áreas públicas de nivel estatal y nacional en áreas de manejo sostenible. Se calcula que en el Brasil hay más o menos 50 millones de hectáreas sin designación oficial que podrían transformarse en mosaicos de desarrollo sostenible, conservación y desarrollo sostenible. Entonces, en la región amazónica, a pesar de la sequía y otros impactos del cambio climático, como diría Gramsci, tenemos un poco de pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad. Es decir, un optimismo realista, más o menos. Llegamos a la desembocadura del río Amazonas, en 20 minutos llegamos ahí, donde existen ricos ecosistemas de bosques aluviales y de manglares. En los últimos meses en Brasil, el gobierno de Brasil ha asignado títulos a comunidades indígenas y a comunidades quilombolas. El camino hacia la sostenibilidad no es fácil,
está lleno de obstáculos, pero hoy en Brasil existe un camino positivo donde no lo había antes. Otra nota positiva viene de Bolivia, de Mojos, del humedal más grande que existe en la Amazonía. Ahora estamos apoyando una iniciativa para concebir una visión de desarrollo sostenible en el departamento del Beni. El grupo de Llanos de Mojos se ha formado para dar respuesta a una propuesta de expandir la ganadería y otras actividades extractivas que alterarían la naturaleza y amenazarían la seguridad alimentaria de los benianos. Aquí en esta foto lo que vemos son representantes de un mosaico institucional. Son académicos, representantes de ONGs, del sector privado, sector público y donantes, que desde una entrada interdisciplinaria apuntan a presentar evidencia sobre la posibilidad de un futuro sostenible. Esta alianza estratégica es interdisciplinaria e intersectorial. Finalmente, quiero dejarles con el mensaje que para nosotros el utilizar la perspectiva de los mosaicos con límites geográficos y jurisdiccionales para enfocar nuestro trabajo representa una manera de asegurar el tener hábitats naturales saludables y seguridad alimentaria para los seres humanos y todos los seres vivientes que aún viven tranquilos y libres, desde los más pequeños hasta los más grandes, los que viven debajo y encima de los árboles. Muchas gracias.